Buenas noches, hermanos. Estamos acá para compartir una enseñanza para todas las parejas de nuestra querida congregación. La verdad es que el matrimonio es uno de los emprendimientos más difíciles de sostener como parejas. Nos han enseñado que no permitamos que la posibilidad del divorcio esté en nuestros pensamientos. A excepción de la infidelidad, esta no es una posibilidad. Incluso en momentos de conflicto y desaliento, no miremos al divorcio como una solución o una alternativa. En el mundo, las estadísticas del divorcio cada vez están ganando más terreno. Hoy se habla de que 1 de cada 2 matrimonios se termina separando. Son muchas las razones, pero las que más se usa es esa llamada diferencias irreconciliables. Lo que más llama la atención es que dentro de estas estadísticas, los países desarrollados tienen un porcentaje aún mayor de divorcios. Hablan de casi el 65% de los matrimonios se terminan separando. Y son todos países del primer mundo, europeos, España, Francia, Hungría, Portugal, Bélgica. Y todos ellos porque se tienen más acceso a muchas cosas malas que terminan influenciando en los matrimonios. Incluso los psicólogos hablan de 3 etapas que tiene el matrimonio. Una primera etapa, que es la etapa del enamoramiento. Una segunda etapa, que es la etapa del cariño, que es cuando la pareja educa a sus hijos. Y una tercera etapa, que hablan de la separación. Incluso consideran una separación como una etapa dentro del matrimonio. Y la verdad que eso no se ve en los hijos de Dios. Estos porcentajes no son válidos en los cristianos. Pero el enemigo es una batalla que quiere luchar. El enemigo quiere entrar en los matrimonios, quiere que esta estadística se cumpla en los matrimonios cristianos. Y ese es su objetivo. Y el enemigo trata con distintas artimañas o con distintos enemigos del matrimonio. Y eso es lo que vamos a tratar esta enseñanza. Vamos a hablar de todos estos enemigos que entran sutilmente al matrimonio y que terminan distanciando a las parejas y terminan rompiendo matrimonios. El primero que vamos a hablar es el exceso de trabajo o de compromisos. Uno pensaría que eso se da en matrimonios jóvenes que recién comienzan, pero la verdad que se ven mayormente en matrimonios maduros. Esto está asociado al trabajo, al buscar estatus, buscar poder, buscar dinero o buscar ciertas cosas materiales. Uno pensaría que las cosas materiales nos van a hacer más felices y el tener dinero va a ser la solución a todos nuestros problemas. Pero la verdad y la realidad es que no. La verdad es que el dinero no te da tranquilidad, no te da paz y no te permite construir un matrimonio sólido. La palabra lo dice en 1 Timoteo 6:10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y miren cómo acaba este versículo. Habla de muchos dolores. O sea que ese amor al dinero, al poder, al estatus o en general a las cosas materiales terminan causando un dolor en la persona que trabaja y en el matrimonio específicamente. El Señor no quiere que el dinero ni las cosas materiales tomen nuestro corazón. Dios es un Dios celoso y Él quiere que Él sea nuestra primera prioridad. Lo dice en Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hay que tener mucho cuidado, porque a veces esas cosas materiales o ese dinero termina convirtiéndose en un Dios en nuestro corazón y termina siendo el foco y el centro de nuestras vidas. Y la palabra nos enseña todo lo contrario, exactamente a la inversa. Lo dice en Lucas 12:31. Dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí es donde tenemos que poner nuestro esfuerzo, nuestra dedicación y nuestro compromiso, en buscar el reino de Dios. Porque cuando buscamos el reino de Dios,
realmente estamos descansados? ¿Qué pasa con esos matrimonios que trabajan todo el día y llegan y se ven en la noche y ambos están cansados? Es un momento donde tienen para compartir, pero los dos se han esforzado tanto durante el día que llegan a la noche y prácticamente ni siquiera hablan, se echan a dormir y esperan al día siguiente. Y esa actividad se desprende en otra, que es la falta de comunicación entre las parejas. Ese también es un problema serio dentro de nuestras parejas. En Santiago 1:19 lo dice claramente. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y acá no es que hable solamente a los hombres de los matrimonios, habla en general a los hombres y a las mujeres. Y parte este versículo en 3 partes. Sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Qué difícil. Los que tenemos años casados en el matrimonio, sabemos que las conversaciones, los intercambios de opiniones, de ideas, muchas veces hacen que las conversaciones se tornen no como las queremos. El hombre puede tener una posición, la mujer puede tener otra posición, pero deberíamos tener un ejercicio de intercambiar ideas, de ponerlas delante del Señor y llegar a un acuerdo. Pero qué difícil es saber escuchar. Se dice que saber escuchar es mucho más difícil que saber hablar. Saber escuchar es dejar a la otra persona que exponga sus ideas. Por eso el versículo lo dice: sea pronto para oír. Pero no, cuando tu pareja está hablando, muchas veces tú estás pensando en tu mente cómo refutar ese argumento o cómo darle la contra, y estás buscando el momento para interrumpirla y cortarle su idea para tú poder exponer la otra o la tuya. En Proverbios 18:13 dice: al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad, que quiere decir soberbia, y oprobio, que quiere decir agravio e infamia. Debemos saber escuchar en el matrimonio. No debes estar pensando qué cosa responder. Renuncia a la respuesta inmediata y ten esa tranquilidad y dale un espacio a tu pareja para que pueda hablar, para que pueda expresarse. Por más que tú creas tener la razón, por más que incluso tú te puedas creer que eres más preparado que él en ese tema puntualmente, o más preparado que él en ese tema específicamente, déjalo expresarse. En Proverbios 17:27 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Y así como debemos ser prontos para oír, tenemos que ser tardos para hablar. Pero ¿cómo hablar? ¿Cómo expresarse? Y nos lo dice en su palabra, porque la palabra es fuente de consulta para saber cómo nos vamos a conducir en nuestra vida y cómo nos vamos a conducir adentro del matrimonio. En Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tenemos que tener palabras que edifiquen, palabras que construyan, no palabras que destruyan. Como lo decía el apóstol Pablo en la carta de los Efesios, en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Necesaria edificación. Los matrimonios necesitan palabras necesarias para que edifiquen un altar en nuestros hogares. Cuida tus palabras, hermano, hermana. La lengua y las palabras son muy difíciles de controlar.
Y lo sabemos, todos nosotros podemos saber estos versículos seguramente, hasta algunos de memoria. La cuestión es ponerlos en práctica. En el intercambio de opiniones, en las diferencias, tener la mesura de saber escuchar y también saber hablar con las palabras correctas. No nos olvidemos de eso. Lo dice en Santiago 3, versículos 5 y 6. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque incendia un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Nuestras palabras son poderosas muchas veces para dañarnos entre nosotros como esposos o esposas. Y tenemos que cuidar de ellos. No por eso no debemos dejar de hablar con verdad y hablar con el sustento de la palabra, pero lo podemos hacer de una manera tranquila. Hablar con franqueza y sinceridad es lo que el Señor quiere de nosotros, pero también que lo hablemos tranquilamente. Acuérdense que todas estas diferencias que muchas veces terminan en una pelea entre parejas, la gran mayoría se olvidan. Se dice que más o menos el 95% de las peleas en una pareja son olvidadas dentro de las 2 siguientes semanas. Tomemos con mesura las cosas. La palabra nos enseña en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Tenemos que ejercer el autocontrol. Y si no podemos, tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa tranquilidad. Tenemos también, hermanos queridos, aprender a saber perdonar y aprender a pedir perdón también. El pedir perdón no es un síntoma de debilidad. Tampoco es un síntoma de que no tienes la razón en el punto que puedes estar discutiendo. Es porque has tenido un comportamiento airado. En Efesios 4:32 nos dice la palabra, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdonó a nosotros. Y esa es una enseñanza que Él nos da. Y es algo que nosotros tenemos que poner en práctica en nuestro matrimonio. Otra de los enemigos en el matrimonio que vamos a tratar esta noche es el manejo de la economía dentro de la casa. El hecho de estar muy endeudados de repente. Ahora esta pandemia que hemos vivido, que estamos viviendo, yo creo que ha puesto mucho a prueba el tema del manejo económico. Hoy tenemos una realidad en nuestro país. 1 de cada 4 personas ha perdido su empleo. La gran mayoría de hogares está recibiendo menos dinero de lo que recibía de repente en enero o en febrero de este año. Y eso ha puesto a prueba los matrimonios. Los matrimonios que habían contraído muchas deudas y presionan a la economía familiar y terminan intranquilizando al esposo y a la esposa. En Proverbios 11:24 dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Yo creo que esta situación que hemos vivido nos ha dado a todos un ánimo de ser ahorradores, de ahorrar y de vivir mesuradamente. Esta pandemia nos ha enseñado a todos a que las cosas que antes creíamos que necesitábamos para vivir, no las necesitamos. Hoy día podemos pasar tiempo de calidad en casa, compartir con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestra esposa, cosas simples.
Pero muchas veces en los matrimonios se crean conflictos por el manejo del dinero. ¿En qué gastar la plata? ¿Qué comprar y qué no comprar? Y la verdad que en la palabra no está escrito nada específicamente respecto a esto. Pero lo que sí está escrito es que tanto hombre y mujer dentro del matrimonio son una sola carne. Y ese es un principio bíblico que nos debe regir. Somos una sola carne. Y al ser una sola carne, nos tenemos que respetar mutuamente como individuos. Y saber que, por ejemplo, en el tema económico, son temas que tenemos que conversar dentro del matrimonio. Son decisiones que tenemos que tomar consensuadamente. Y la verdad que muchas veces nos olvidamos de eso. Y muchas veces el hombre o la mujer toma decisiones respecto a la economía de la familia que puede impactar en la normalidad de la casa. Yo he cometido esos errores. Yo creo que todos. Pero tenemos que tener ese principio. Somos una sola carne. Y ahí se desprende el cuarto enemigo del matrimonio. El cuarto enemigo del matrimonio es algo que es bien profundo, porque es parte de nuestra naturaleza humana, que es el egoísmo. El hombre y la mujer, por propia naturaleza, somos egoístas. Pensamos primero en nosotros, en nuestro bienestar, en nuestra tranquilidad, antes de pensar en los demás. Existen dos clases de personas en el mundo: los que dan y los que toman. ¿Cuál eres tú? Porque eso se puede ver. El día que los matrimonios y el día que un hombre comience a pensar en su esposa antes que él, que es además una de las cualidades del liderazgo que nos exige el Señor, porque eso nos lo ha enseñado Dios, que el líder de una casa pone primero a sus miembros antes de sus beneficios personales. El día que en los matrimonios, tanto el hombre como la mujer, comiencen a pensar primeramente en el otro, antes que uno mismo, será un matrimonio lleno de bendiciones. Lo dice en 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. En Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo. Cuando pensemos ambos, marido y mujer, primero en el otro, ese es el día que todo cambiará en nuestros hogares. Todo será bendición. Dar sin esperar nada a cambio. Dar felices. Desterremos el egoísmo en nuestros matrimonios. Y si realmente eres un hombre o una mujer egoísta, pídele al Señor su ayuda. Pídele al Señor su dirección. Y que te enseñe a ser siervo de tu matrimonio o sierva de tu matrimonio. El otro enemigo son las expectativas poco realistas. Y acá, la verdad que algunas parejas llegan al matrimonio esperando que el matrimonio es color de rosas. Una vida sin preocupaciones, sin responsabilidades y un placer ininterrumpido. Y no solamente las mujeres llegan al matrimonio con una ilusión romántica, también nos pasa a los hombres, que esperamos de nuestras parejas que puedan hacer muchas cosas. Y eso nos lleva al matrimonio lleno de expectativas. Pero a veces nos damos con la realidad de que las cosas no son como las pensábamos. Que nuestras parejas, tanto el hombre como la mujer, cometen errores, son imperfectos, somos torpes, yo lo hablo por mí, soy muy torpe, y terminamos muchas veces decepcionando a nuestra pareja y entramos en una trampa emocional. Incluso cuando uno recién se casa, la mujer siempre compara al marido con su papá.
Y nosotros comparamos a nuestras esposas con nuestras mamás. Siempre hemos escuchado esas historias clásicas, ¿no? De que tu mujer pues no cocina tan rico como tu mami, ¿no? Y la pobre chica con las justas puede hacer un huevo frito y el arroz se le quema, y tu mami hace un chicken a la king espectacular, ¿no? Y comparamos siempre a esa joven que está intentando con mucho amor cocinar para su esposo con este joven que tiene esas expectativas de esos platillos deliciosos. Y a la inversa también es igual. La mujer espera que este hombre sea muy seguro, sea muy tranquilo, que la provea naturalmente de todas sus necesidades y que la engría como la engreía su papito. Y la verdad es que esto no sucede. Su papito tiene posiblemente 60 o 70 años y su mamita igual. Tiene muchos años de aprendizaje que este joven o esta joven no los tienen. Yo, sin embargo, sigo aprendiendo de mi suegro, ¿no? Y eso es así. Pero la verdad que estas expectativas que el hombre y la mujer tienen respecto a su esposo terminan muchas veces socavando el matrimonio. Pero no solamente la comparación con nuestro papá o con nuestra mamá puede terminarnos afectando. La Universidad de Pensilvania hizo un estudio respecto a la interacción con las redes sociales y juntó dos grupos de personas. A un grupo les dijo, miren, ustedes van a usar las redes sociales normalmente, como ustedes las usan. Y este segundo grupo van a usar las redes sociales, pero vamos a limitar el tiempo a 10 minutos al día. Y entendiendo por redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, Messenger, Snapchat, Pinterest y la lista es larga, solo Facebook tiene más de 2.000 millones de usuarios. Los resultados fueron contundentes. Según este estudio, el segundo grupo que logró reducir el tiempo dedicado a las redes sociales se sintió menos solo, se sintió menos deprimido o no deprimido. Y la pregunta es ¿por qué? Mientras que todas estas personas perdían el tiempo viendo a otras personas que se parecían ser felices, porque posteaban una foto en una playa maravillosa, con un sol espectacular, disfrutando de la vida y viajando. Esta persona lo único que hacía era añorar eso, desear eso. Y eso aumentaba su nivel de depresión, porque se comparaba su vida con la vida de otros. Y eso nos pasó en algún momento en nuestro matrimonio cuando recién nos casábamos. Yo creo que ya después la madurez, y yo lo he hablado con mi esposa muchas veces, ver a todas esas familias felices y sonrientes en Facebook, viajando, fotos, poses, pero hemos visto muchas historias terminar mal. La vida no es color de rosa. Pero compararnos con otras vidas tampoco nos hace bien. Dios sabe que no somos perfectos. Él sabe cuáles son nuestras debilidades, nuestras carencias y nuestras fallas. Y igual tenemos que pedir su ayuda y pedirle que nos ayude para vivir este proceso de transformación, que cada vez vamos a ser mejores hijos suyos. Tenemos que estar en sintonía, hermanos, con las expectativas, con nuestra realidad. Tenemos que aprender a contentarnos. Yo te tengo que decir a ti, esposa, que Dios te puso un hijo de Dios al costado tuyo. Y eso es una gran bendición. Y a ti, esposo, Dios te puso una mujer a tu lado. Una mujer que es la ayuda idónea. Sepamos apreciarla, sepamos entenderlas.
Y sabemos que son personas que fallan. Permíteles fallar. Permíteles equivocarse. Porque nosotros también nos equivocamos. Nosotros también fallamos. Ambos tenemos ese gran estándar que es nuestro Señor Jesús. Y estamos en ese camino. Pero en ese caminar va a haber momentos que no vamos a dar esa talla y no vamos a llenar esa expectativa que tú tienes de tu pareja. Lo que no debes perder de vista es que tienes a tu lado un hijo o una hija de Dios y que va a transitar ese camino contigo. Más bien esfuércense los dos de depender de Dios. Por gusto puedes trabajar y trabajar para tratar de llenar las expectativas y amemos económicas de tu pareja. Pero a veces ni las llenas. ¿Qué dice el Salmo 127, versículo 1 y 2? Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El Señor es el que nos va a dar la paz y la tranquilidad en momentos que fallamos, en momentos que pasemos una situación difícil. Porque fallamos, porque somos imperfectos. Pero el Señor tiene una palabra y una promesa para ti como matrimonio y para ti como hijo de Dios. Y está en Salmos 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas librará Jehová. De todas ellas te librará Jehová. No tu esposa, no tu esposo, no tus capacidades, no tu inteligencia, no tu experiencia. De todas ellas te librará Jehová. Después en el matrimonio tenemos enemigos del matrimonio, pero a estos hay que llamarlos asesinos del matrimonio, porque realmente el efecto negativo que hacen en las parejas son tremendos, ¿no? Y hablamos del abuso del alcohol y de las drogas. Son básicamente asesinos del matrimonio y también de las personas. En la palabra habla claro que son todas manifestaciones de la obra de la carne. Y hay unos versículos en Gálatas que habla de la obra de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que pecan no heredarán el reino de Dios. Tómalos con mucha seriedad, hermano y hermana. Igual que la pornografía. Estos son asesinos del matrimonio. Yo buscaba en la Nueva Versión Internacional un versículo que hablara de esto y está en 1 Corintios 6, 18. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Cuida tu cuerpo, hermano, y honra a Dios porque es el templo del Espíritu Santo. El último enemigo que vamos a tocar esta noche es el fracaso o el éxito en los matrimonios.
sobre todo el fracaso. Pero el éxito también, el tener mucho éxito es peligroso, porque te llena de soberbia y de autosuficiencia. Una vez le escuché decir a un hermano que el diablo usa a los que aparentan éxito como un ejemplo a los demás. Pero esas personas normalmente son soberbias y autosuficientes. En Proverbios 21:4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Un poquito más abajo, en Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos dé más bien un equilibrio entre ni tener poco ni tener mucho. Hay un versículo que a mí me habla constantemente y siempre recurro a él, porque yo le pido a Dios realmente eso. Y hasta ahora la verdad que lo viene cumpliendo en nuestras vidas. Está en el Proverbios 30, del 7 al 9. Dice: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. Qué hermoso, hermanos. Manténme del pan necesario. Y eso es de alguna manera lo que vamos a compartir esta noche. Todos los matrimonios tenemos que estar abusados, tenemos que estar alerta cuando vemos que estas situaciones entren en nuestro matrimonio, porque entran poco a poco, llegan a tu casa de repente al comienzo sin darte cuenta. No son agradables a Dios y por ende debemos desterrarlas de nuestros matrimonios. Conversa con tu pareja si esta noche esta palabra te ha llegado a ti en alguno de estos puntos. Y pídanle al Señor ayuda y guía. Él los va a proveer de esa sabiduría tan alta como es la suya. Y nos va a poder hacer llevar una vida amorosa y feliz en nuestros matrimonios. Todos estos enemigos tienen una misma solución y tienen una misma forma de repelerse. Y es que la pareja esté unidos en el Señor, que tengan una comunión con Dios. Y eso es lo que les quería compartir esta noche. Que Dios los bendiga, hermanos.